he titulado este mensaje de la siguiente manera: cuestión de vida o muerte. ¿Es cuestión de qué? De vida o muerte. Pastor, ¿usted de qué nos va a hablar? Ya nos empezó a preocupar, como que, bueno, qué bueno que el corazón se ocupe. Y quiero que por la palabra miremos qué es lo que es cuestión de vida o muerte, ¿cierto? Si quizás alguno ha tenido que vivir o trabaja en este campo de la salud, ve muchas circunstancias que son de vida o muerte, ¿cierto? Cuando alguna vez se dice a los pacientes, si usted se hubiera demorado 1 hora o 2 horas, o si lo trajera el otro día, ya quién sabe, la historia sería diferente. Pero cuando hay que atender cosas urgentes, cosas vitales, hay que atenderlas, ¿sí o no? Estos 2 meses de junio y de julio estamos teniendo un clamor por la familia, estamos orando por las familias, y hay cosas que hay que atender urgentemente y que son vitales para la vida. Hoy quiero hablar precisamente de qué es aquello que el Señor nos habla por su palabra que es vital. Vaya conmigo por favor al libro de Deuteronomio capítulo 30, versículos 19 y 20. Versículo 19 y 20. Si está conmigo allí en el texto o allí en las pantallas, puede decir amén. Y vamos a leer la palabra del Señor, palabra de nuestro buen Dios. Versículo 19 dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es ¿qué? Vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Amén. El libro de Deuteronomio es como la recopilación de la ley. Precisamente el mismo nombre habla de eso. Son 2 partes: deutero o posterior, y nomio, que es ley, como un repaso de la ley. Más que una segunda ley, es repasar la ley, reafirmar la ley. Ahora, el mismo libro de Deuteronomio también está estructurado en 3 partes. La primera parte, o en 3 sermones podemos decir. La primera parte habla de lo que Dios había hecho con el pueblo. La segunda parte habla de lo que el Señor les estaba pidiendo. Y la tercera parte es un discurso sobre lo que sucederá si aplican, si obedecen la palabra. ¿Y por qué ese sermón así? Porque el pueblo estaba a puertas de entrar a la tierra que Dios les había prometido. Habían pasado 40 años ya en el desierto. Recordemos que el pueblo salió de Egipto con una promesa de que el Señor les iba a dar descanso en una tierra que fluía leche y miel, una buena tierra. Pero el pueblo, quizás por algunas circunstancias de incredulidad y de desobediencia, duraron 40 años dando vueltas en un desierto. Qué pueblo tan terrible, ¿no? A veces nos sentimos como dando vueltas en un desierto y como que, ¿para dónde es que voy? ¿Para dónde es que me quiere llevar el Señor? Pero el Señor, como cantábamos ahorita, Él es fiel a su promesa, amén. Y Él siempre quiere llevarnos a puerto seguro. Él siempre quiere llevarnos ¿en qué? En la bendición y no en la maldición, hermanos. Hay algunos que piensan y dicen: ay, es que antes de yo conocer el evangelio y eso, todo iba como tan diferente.
De pronto iba diferente, pero en otra condición, en una condición de muerte. Pero en el Señor, Él nos lleva todo hacia ¿qué? Hacia la bendición. ¿Cuántos lo creen? Yo lo he visto así. Aún dice la Biblia que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Aún aquellas cosas que no entendemos y que parecieran como amenazarnos o ser contraproducentes, cuando la Biblia dice que todas las cosas nos ayudan a bien, es porque todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces, ¿qué hay que hacer? Entender qué es lo que el Señor quiere que hagamos. El pueblo, esos 40 años en el desierto, había sido pueblo incrédulo. Y déjeme decirle algo, amada iglesia, la incredulidad es pecado. La duda es normal, pero entre la duda y la incredulidad hay una gran diferencia. Yo puedo dudar y decir, ay Señor, ¿será que sí? ¿Cómo lo irás a hacer? Porque eso es lo que primero pensamos, ¿no? Porque como nos gusta organizar todo, tenerlo todo bajo el control nuestro, pero cuando no tenemos las cosas en nuestro control, ¿qué pasa? Entramos como en una zozobra. ¿Y qué va a pasar? ¿Y cómo lo va a hacer? ¿Y qué va a suceder? Y podemos en algún momento dudar y decir, bueno, ¿y qué irá a hacer el Señor? Eso en cuanto a la duda. Pero la incredulidad es ya ser más consciente y decir, no, pues Dios no lo puede hacer, ni Dios. Yo he escuchado hasta expresiones así, ni Dios puede hacer eso. Ahí ya hay incredulidad. Y ahí el corazón ya ha entrado en una condición de oscuridad, de muerte. Y el pueblo fue incrédulo y el Señor tuvo que corregirles, el Señor tuvo que intervenir en medio de ellos. Pero el Señor también es un Dios que restaura los propósitos. ¿Cuántos dicen amén? Que a pesar de nuestras fallas, que a pesar de nuestra equivocación, que a pesar de nuestros errores, el Señor nos llama a decir, venga que tengo un asunto pendiente todavía contigo. Creo que con muchos ha pasado, que como que queremos irnos, como que queremos allá coger otro rumbo, pero de pronto el Señor dice, venga que tengo un asunto que tratar todavía contigo. Pero le pone parámetros, y aquí le puso parámetros Dios al pueblo. ¿Cuáles fueron esos parámetros? Él quería renovar el pacto, y por eso dice el versículo 19, iniciando, a los cielos y a la tierra llamo por testigos. En el antiguo cercano oriente la costumbre era tener un testigo. No se firmaban tantos documentos como hoy en día para respaldar. Que usted hace un contrato, usted hace algo, ¿y qué tiene que hacer? Firmarlo. Y ahí queda en el papel lo que está escrito. Y como dice el dicho, lo que está escrito, escrito está, ¿cierto? Y aún hay unos contratos que dicen que siendo consciente y en su voluntad y todo eso, y se firman. Entonces ahí quedó escrito. Pues en el antiguo oriente era muy común traer testigos, llamar testigos para los acuerdos. Ahora, el Señor aquí está haciendo un acuerdo. ¿Un acuerdo de qué? De bendecir al pueblo. ¿Y a quién llamó por testigo? A los cielos y la tierra, al universo mismo. Hay varias expresiones en el libro de Isaías también. Hay expresiones de que Dios mismo llama a testigos. ¿Con qué propósito? ¿Para qué se llama un testigo? Con el propósito de que se cumpla, ¿sí o no? Y el Señor aquí está llamando al mismo universo, o delante del mismo universo, comprometiéndose. La cosa con Dios es seria. ¿Cuántos dicen amén? Y no para asustarnos, hermanos, sino para entender que nosotros no estamos ahí jugando a la religión, a ver si sí, a ver si no, a ver si de pronto. No, con el Señor las cosas son en el sí y en el amén. 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 Si Él dijo que nos va a bendecir, ¿qué va a hacer el Señor?
bendecirnos, pero si también nos llama a que seamos obedientes, ¿qué nos demandará el Señor? Obediencia. Quizás nos enseñaron, nos llegó una fe de tradición, de decir, bueno, si tú pecas y rezas otra vez, vuelves un ciclo, y como que toda la vida se le va en lo mismo. Ahora, con el Señor tenemos una oportunidad si nos equivocamos, pero si conscientemente entramos en una vida de desobediencia, pues el Señor también nos va a corregir. Dice la Biblia que Él es un padre que al que toma por hijo lo corrige, ¿sí o no? Pues aquí el Señor les está poniendo las cosas muy claras. Primero llama a estos testigos, pero mire cómo dice también, y me gusta allí lo que les dice el Señor: os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. ¿Y qué les dice el Señor? Escoja, determine. Tan lindo, me parece Dios tan claro. A veces pensamos que Dios tiene todas las cosas enredadas y que no le vamos a poder entender. No, Él dice: vivan así y andarán en vida, vivan así y andarán en bendición. O tomen otra decisión y andarán en otra condición. Está saliendo todo como en verso. Qué bonito hoy este mensaje, bueno, mal queda grabado. El Señor les presenta la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Versículo 15, ahí mismo de Deuteronomio, unos versículos atrás. Mira que yo, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Ahí aparece otra vez esa combinación: vida frente a la muerte. Son opuestas, ¿no? Una cosa es la vida y otra cosa es la muerte. La bendición frente a ¿qué? La maldición. Ay, pastor, no diga eso. Eso es lo que dice la Biblia. Porque Cristo nos redimió de la maldición del pecado. ¿Por qué tanta violencia? ¿Por qué tanta desgracia? ¿Por qué tanta ruina? Por la maldición causada por la desobediencia. Eso es una realidad, hermanos. De pronto eso puede sonar como que tan fuerte, porque es mejor hablemos solo de la bendición, ¿sí o no? Pero debemos tener claro que el Señor nos muestra que la bendición y la maldición. Ya vamos a mirar cuál es digamos, o en qué está la bendición, en qué está la vida. Pero también, según el versículo 15, dice el bien y el mal. Mire, por años, por siglos, el ser humano se ha inquietado entre el bien y el mal, y eso lo ha planteado se ha planteado desde la filosofía siglos antes de Cristo, tratando el hombre de buscar ¿qué es lo bueno y qué es lo malo. Y hoy en día también, aunque ha pasado los años en la historia de la humanidad, seguimos mirando y seguimos enfrentándonos a lo que es bueno y a lo que es malo. ¿Cuál es el asunto? Que el Señor lo está presentando. ¿Y qué es lo que el Señor está presentando? No vamos a leer por cuestión de tiempo, pero Él viene hablándoles de Deuteronomio 28 y 29. Precisamente habla de las bendiciones y de las maldiciones, que están basadas o que dependen de ¿qué? De la obediencia. Si obedecemos, andamos en; si desobedecemos, tendremos consecuencias. La Biblia es muy clara, hermanos. A veces se cree que obro de cualquier manera, pero de todas formas me va a ir bien, o de todas formas el Señor me va a bendecir. El Señor no respalda el pecado. Así de sencillo, ¿cierto? Y no estoy siendo así pues señalando a nadie ni nada, pero es lo que el Señor está diciendo. Hoy pongo delante de ti la bendición y la maldición. Pongo delante de ti la vida y la muerte. Pongo delante de ti el bien
y el mal. ¿Y qué le dice el Señor al pueblo? Escoge. Ay, ay, ay. Ahí sí ya nos corresponde a nosotros. Hay personas que piensan que quizás han estado en una condición difícil, de dificultad, de maldición, y la culpa es de Dios, o la culpa es de otros, o la culpa es de los papás, o la culpa es de... Porque para echarle la culpa a alguien, eso es muy fácil, ¿sí o no? Eso es lo más fácil. Y se ve por la Biblia, ¿no? Adán, cuando Dios lo llama y le dice: ¿qué pasó, Adán? Que yo le dije que no comiera de ese fruto. Y entonces empieza a decir: no, es que la mujer que me diste, la serpiente me engañó, dice la mujer. Y todos echan la culpa. Pero curiosamente Adán le echa la culpa a Dios. ¿En qué sentido? En que le dice: por causa de ella que tú me la diste. O sea que en últimas, ¿a quién le echó la culpa? Qué tremendo. Se da cuenta que para echar culpas a cualquiera podemos achacarle allá la culpabilidad. Pero el Señor les dice: escoja. Y es ahí el primer punto en cuanto a la cuestión de vida o muerte, y es que la decisión marca la diferencia. Ahora, Él está diciendo: escojan caminar en mis estatutos, en mi palabra. El primer mandamiento de la ley de Moisés es: no tendrás dioses ajenos delante de mí, les dijo el Señor. O sea que no hay otro Dios, no hay más. Y esa es la primera decisión que debemos tener: solo a Él, servirle a Él, amarle a Él. La decisión marca la diferencia, hermanos. Quizás andábamos confiando, qué sé yo, en tantas cosas, pero cuando el Señor nos llama, cuando el Señor nos presenta el camino, debemos tomar una decisión. Tarde que temprano vamos a tener que tomar una decisión, y esa decisión va a marcar ¿qué? La diferencia. ¿Cuál diferencia? ¿Andar en la vida o andar en la muerte? ¿Cómo así, pastor? Si sigo vivo. Claro, lo que está hablando allí es de la vida espiritual. Una vida espiritual, una vida fructífera, una vida en el espíritu, una vida de bendición. Si decido caminar con el Señor, andaré una vida ¿de qué? De bendición y no de maldición. ¿Usted me está entendiendo? El Señor está poniendo las cosas así. Decido andar una vida de bien y no de mal. Anoche hablaba en medio de un compartir con alguien en una casa y nos decía: pastor, es que hoy en día la forma de hacer mal, la forma de delinquir, la forma de dañar y perjudicar al otro es terrible, y uno tiene que estar muy precavido. Y a veces uno dice: no, pues tanta zozobra, tanto miedo, pero la realidad es que el mal abunda, el mal ronda, ¿sí o no? Por eso no nos podemos descuidar, hermanos. Y cuanto más en la vida espiritual, no podemos descuidarnos, porque el mal es una realidad que también tenemos que enfrentar y también tenemos que vivir, hermanos. No podemos decir: todo es muy lindo, este es el paraíso, el Edén, hagamos 3 chozas, quedémonos aquí y listo. No, hay un mundo cruel, hay un mundo de maldad, hay corazones perversos, como dice la Escritura, que andan inventando males. Usted y yo, hermano, queremos lo mejor, queremos la bendición, pero no es así con toda la humanidad. Desafortunadamente o tristemente, tenemos que enfrentarnos a la maldad. Y cuando digo enfrentarnos es empezar a decir: ay, sí, hay maldad. Y si no, entonces ¿por qué crecen las cifras de feminicidios, suicidios, robos, hurtos? Bueno, ¿por qué crece la maldad? Porque la maldad está. Y no quiero dejar este mensaje como en un ambiente de decir: ay, qué miedo salir ahora a la calle. No, sino de poder entender
lo que el Señor está hablando a su pueblo. ¿Vives en el bien o vives en el mal? ¿Vives en la bendición o andas en la maldición? ¿Vives en la vida o vives en muerte? ¿Y qué dice el Señor? Escoge. Ay, 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 ahí sí la cosa se pone más complicada, ¿sí o no? Porque es más fácil decir, no, es que Dios me determinó para que yo viva en maldición. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que el Señor muestra, tienes dos opciones. ¿Y qué le dice? Escoge. Y ese escoge es ser responsable, comprométete. Ay, no, tan bonito que está el mensaje. Dejémoslo solo en Deuteronomio 28, ¿cierto? La bendición te seguirá. Sí, pero tenemos que decidir, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Ese primer punto es: la decisión marca la diferencia. Qué tremendo. Y creo que el Señor lo pone en un momento crucial. Recuerde que iban a entrar a la tierra prometida, pero tenían que tomar una decisión. Mire, es que es muy fácil ver otras propuestas. Es muy fácil decir, pero ¿por qué aquel sí prospera? ¿Por qué aquel? Es muy fácil compararse con uno y con otro. Pero ¿qué es lo que te dice Dios? Escógele a Él. Ahora, ¿cuáles son esas evidencias de haber escogido la vida? Porque el propósito, ¿cuál es? Dice, escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Qué lindo, porque el Señor siempre está pensando ¿en qué? En la familia, en la familia. Ahora, ¿cuáles son esas evidencias? Versículo 20 dice, amando a Jehová tu Dios. Amando a Jehová tu Dios. ¿Cómo evidenciar que andamos en la bendición, en la vida o en el bien? Diga conmigo, cuando amo a Dios. Uy, eso suena difícil. Con razón a Pedro le costó cuando el Señor le dijo, Pedro, ¿me amas? Bueno, Señor, tú sabes que yo te aprecio. Pedro, que si me amas, pues sí, Señor, yo te quiero. Pedro, ¿me amas? Tú lo sabes todo, Señor. Porque cuando se nos confronta o se nos dice, amamos a Dios, amas a Dios, uy, ya la cosa se puso como muy seria. Vivimos en una sociedad de poco compromiso en todas las áreas, en todas las áreas. Y el Señor nos ha llevado a tener una visión como iglesia, comprometidos. Dios mío, el pastor debería decir, no, bendecidos o qué sé yo. Bueno, también, pero el llamado del Señor es a que tengamos un compromiso y que lo amemos de purita verdad, de corazón. Mire qué interesante. ¿Sabe? Yo pensaría, ¿qué le va a pedir el Señor? ¿Que cumplan todos los mandamientos? No. ¿Qué es lo primero que le pide? Que lo amemos. Que lo amemos con todo. Porque de pronto es más fácil, y eso le pasó al joven rico que se acercó a Jesús y le dijo, maestro, ¿qué tengo que hacer? Cumplo todos los mandamientos, hago muchas cosas. Y el Señor, ¿qué le dijo? Vende todo eso y dáselo a los pobres. Uy, Señor, no, hasta allá tampoco. Pero cuando decimos amar al Señor con todo, es con todo. El Señor pide que le amemos, amando a Jehová tu Dios. Y es que el amor va más allá de simplemente cumplir un par de requisitos, sean muchos o sean pocos. El amor tiene que ver con ¿qué? Con entrega. Con entrega a nuestro Señor. En Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, en la Shema, también aparece allí lo que el Señor le dice. Leámoslo por favor, 6:4.
y el 5. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios, ¿cómo? De todo tu corazón, de toda tu alma y de todas tus fuerzas. Con todas tus fuerzas. Es decir, con todo. Con todo. Ahora, coloqué yo por aquí en mis apuntes. Amar al Señor tiene que ver con obedecerle y con respetarle. Porque es que amar de boca es muy fácil, ¿no? Y Jesús, ¿qué dijo? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. Es que no se trata de decir aleluya, amén, qué bendición, sí Señor, bueno, yo lo voy a hacer. No, se trata de verdaderamente hacerlo. Ahora usted dice, pastor, pero es que es más fácil que usted nos diga que solo vengamos al culto y que hagamos el curso y ya. No, es cuestión de amar al Señor con todo, de respetarlo en todo, en cómo piensas, cómo vives, cómo actúas en tu casa, cómo estás. Porque eso es evidencia de haber escogido ¿qué? La vida. Pero también que es evidencia de andar en la vida. Dice allí el versículo 20 de Deuteronomio 30: amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz. Una de las evidencias de andar en la vida es atender a la voz de ¿quién? De Dios. Y yo pensaba, hay muchas voces rondándonos, pero ¿qué tanto prestamos atención nosotros a la voz del Señor? El mundo te propone muchas cosas, te propone caminos fáciles. Eso dijo Jesús, caminos anchos, deleitosos. Pero ¿esa es la voz de Dios? Te propone que confíes en ti, que dependas de ti. Porque el humanismo rampante que vivimos, las ideologías son puramente humanas, donde Dios no aparece allí. ¿Y qué te propone? Depende de ti. Tú eres tu mismo Dios. Fue la misma propuesta de la serpiente. Porque ¿qué le dijo la serpiente a Eva? Si comes del fruto, serás como Dios. Wow. ¿Se da cuenta la propuesta del mal, de la maldad del enemigo? Que seamos igual a Dios. ¿Se imagina tan atrevido? Porque la Biblia a mí me muestra que yo soy su creación, que yo soy polvo, que yo soy su hijo, que Él es mi padre, que Él es mi creador, que Él es el todopoderoso, que Él es el que se glorifica en mí, no el que yo lo glorifique a Él. Él se glorifica en mí. Entonces hay muchas voces alrededor nuestro para que dependamos de nosotros mismos, para que seamos, permítame decirlo de esta manera, nuestros propios dioses. Ay, pastor, ¿cómo así? Sí, esa es la voz del mundo. Esa es la voz del mundo. Sé tú mismo tu propio Dios. Ten tus propios parámetros. Vive como se te dé la voluntad. Ay, eso sonó muy fuerte, la verdad que sí. Pero el Señor, ¿qué está pidiendo? Que atendamos. Uy, qué lindo. Hay canciones, quiero escuchar tu dulce voz. Pero bueno, ¿si será realmente ese nuestro anhelo? Porque eso es la evidencia de escoger el bien. Amar la palabra. Aunque la palabra muchas veces sea como ese espejo que me refleje cómo está mi vida. Mi cara está un poco sucia, está demacrada. Pues la palabra me refleja, pero yo sigo amando su voz, porque la palabra no solamente me muestra quizá lo que estoy haciendo mal, sino que me muestra también la esperanza que tengo en una restauración y en una limpieza que solo Él me puede dar. Por eso tenemos que prestar atención. Denle ese aplauso al Señor.
Prestar atención a su voz. Por eso, hermano, no podemos confundirnos. ¿Sabe? Hoy en día hay corrientes que están mezclando el espiritismo, las prácticas orientales, el conócete a ti mismo, el tanta cosa, hermano. Están mezclando con la fe. Y desafortunadamente muchos están diciendo: ah, no, me sirve más una terapia no sé cómo que confiar en el Espíritu Santo y pedirle que me sane y que me restaure. Yo he escuchado esas cosas y digo: ¿hasta dónde ha llegado la voz del enemigo para confundir? Porque el enemigo solo tiene un propósito. ¿Cuál es? Robar, matar y destruir. Pero el propósito de Cristo es darnos ¿qué? Vida y vida en abundancia. ¿Qué está poniendo el Señor en las manos? ¿Elige la vida o elige la muerte? ¿Usted está entendiendo que es una cuestión de vida o muerte? Elegir por Dios es lo mejor, hermanos. Yo no sé si en este auditorio los que me escuchan se debaten en su mente y piensan: ¿será que sí vale la pena seguir? ¿Será que sí vale la pena obedecer? Porque el enemigo aún ha entrado con voces extrañas a los círculos académicos, teológicos, a querer hacer confundir la voz de Dios y sobreponer la voz del hombre. Hace unos días a mi esposa la llamó una persona que se congregaba en la iglesia, pero viajó, se fue para otro lugar del país, y la llamó y le dijo: pastora, ¿usted qué piensa de esto? Y entonces le mandó un video. Como en internet hay de todo, pero el video, ¿cuál era? Un hombre que había predicado el evangelio, que era un gran predicador y que no tenía muchos seguidores en ese tiempo, porque fue antes de la pandemia. Usted sabe que después de la pandemia ya tenemos seguidores, inscritos, suscritos. Yo no sé cómo más es que es en el tema de las redes sociales. Y ese video, ¿cuál era? Que ahora ese predicador que era muy bueno, que era famoso antes de la pandemia, ahora está poniendo en tela de juicio y está debatiendo que la Biblia no es la palabra de Dios, sino que es otro libro más. Y le está dando el crédito a la ciencia y dice: mire, es que la ciencia y es que... Y la llamaba a esta mujer, a mi esposa, a decirle: ¿tú qué piensas de eso? ¿Será que eso sí es? ¿Será que eso no es? Y obviamente mi esposa le dijo: mira, hay muchas voces que se están levantando. ¿Para qué? Para confundir la verdad, para enredarte y llevarte ¿a qué? A la muerte, a la maldición, al mal, aún utilizando el mismo nombre del Señor. Jesús lo dijo: falsos maestros. Jesús lo dijo: lobos disfrazados de ovejas, para confundir. Pero si nosotros estamos continuamente escuchando la voz de Dios por medio de su palabra, vamos a poder mantenernos ¿en qué? En la vida, en la promesa que el Señor nos ha entregado. No nos dejemos confundir, iglesia. Estos tiempos que vivimos son tiempos peligrosos. El profeta Isaías lo dijo en Isaías 5:20. Tiempos donde a lo bueno se le llama malo, y a lo malo, ¿cómo se llama eso? Confusión. A lo dulce amargo, y a lo amargo pura confusión. A la luz tinieblas, y a las tinieblas luz, pura confusión. Muchas voces por ahí. Siempre, amada iglesia, y yo creo que vale la pena recalcarlo y dar una indicación clara. Siempre que escuches algo, pídele al Espíritu Santo que te hable y que te indique qué clase de voz es. Si es la voz del Espíritu, si es la voz de Dios, si es la voz de la palabra, o es una voz extraña para confundir. La evidencia de que el pueblo anda en vida y anda en bendición es que atiende la voz del Señor. Mire el versículo 16 de Deuteronomio 30, allí también está: porque yo te mando hoy que ames a Jehová. Ya habíamos hablado del amor al Señor.
que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos y estatutos y decretos. La palabra de Dios, guardar la palabra, creerla, vivirla, eso es lo que nos produce vida a nosotros. Y eso es lo que nos mantiene en la bendición. Entonces, necesitamos, primero que todo, tomar una decisión que marque la diferencia, ¿sí o no? Hoy es muy claro el mensaje. Usted dirá, pastor, pero es obvio. Pues es obvio que en Dios está el bien. Es obvio que en Dios está la bendición. Es obvio que en Dios está la vida. Sí, pero también hoy Dios te habla, te demanda, ¿qué has escogido o qué vas a escoger? Así de sencillo. Pero si has escogido el bien, la bendición, andas en la vida que el Señor te ha dado, necesitamos evidenciarlo amándole a Él. Y necesitamos evidenciarlo también atendiendo su voz. Su voz. Y digo, qué lindo, Señor, cuando tú nos hablas. Me encanta cuando algún hermano dice, es que Dios me habló por la palabra y me dijo esto y esto y esto. Yo digo, gloria a Dios, porque lo que necesitamos es seguir la voz del Señor y la instrucción del Señor. Y es ahí donde el Señor está inquietando las vidas y los corazones. En este Pentecostés que culminamos la semana anterior, una de las cosas iniciando, yo le decía, Señor, que sea tu Espíritu inquietando directamente las mentes y los corazones, porque el Espíritu de Dios yo no lo puedo manipular. Hay muchos que se levantan a hablar en nombre del Espíritu y el Espíritu no les ha dicho nada, falsos profetas. Pero cuando el Espíritu Santo habla tu vida por la palabra, tienes la plena convicción de que Él es el que te está llamando, que es la voz de Él. Pero tienes que confirmarle, Señor, ¿es tu voz? Ayúdame a discernirla. Entonces, atender la voz de Dios indica que andemos en bendición. Y la voz de Dios, déjeme decirle, amada iglesia, no siempre va a ser sí. La voz de Dios también puede decir no. El asunto ya es en nosotros, que estamos muchas veces acostumbrados a que a todos nos digan sí, pero Él puede decirnos no. ¿Por qué? Porque es un Dios malo, porque es un Dios que nos cohíbe, que es un Dios que... Hermanos, tranquilos. Si hay cosas que a nuestro parecer diríamos, eso es lo que necesito, eso lo requiero, pero que Dios dice no, tranquilos, porque eso no es la voluntad de Dios. Y por eso Él nos dice no. Hay gente que le encanta meter a Dios en problemas, aunque Dios siempre se defiende. Ay, no, es que el Señor me dijo. Y hacen un poco de cosas y después se ven los resultados. Y una vez más se está culpando ¿a quién? A Dios. Pero sabes, la realidad era que Dios nunca le había dicho nada. Fue su parecer, fue su criterio, fue su deseo, solo que metió ahí a Dios. Pastor, ¿y entonces cómo hacer? Hermanos, iglesia, por eso necesitamos orar y preguntarle al Señor y decirle, Señor, confírmame por tu palabra, dame paz, muéstrame, oriéntame, y que yo pueda caminar en la dirección tuya. Eso decía un pastor enseñándonos acerca de la oración, y una oración profunda, porque a veces se nos dificulta identificar si es la voz de Dios o es la voz mía o la voz de cada uno, porque puede parecer bueno, pero por eso les digo, amada iglesia, a veces Dios dice no. Y si Dios te dice no, espera, sé obediente. Lo tercero que es evidencia de andar en la vida es seguirle a Él. En Deuteronomio 30:20 dice: amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él.
Amar a Dios tiene que ver con obedecer. Atender su voz tiene que ver con escucharle. Pero seguirle a Él tiene que ver con hacer su voluntad. Hacer la voluntad de Dios indica que nosotros le seguimos a Él. Yo siempre he dicho que a veces le decimos al Señor: Señor, que se haga tu voluntad. Yo no sé si usted ha orado alguna vez así. Yo creo que todos lo hemos hecho, ¿cierto? Pero por allá en el fondo estamos esperando que se haga ¿qué? Lo que nosotros queremos. Esa oración de decirle al Señor que se haga tu voluntad, ¿sabe cómo he venido aprendiéndola o cómo la he venido asimilando? Decirle: Señor, en tus manos está el asunto. Porque a veces oramos: Señor, que se haga tu voluntad, y yo ahí por dentro algo así, como si le estuviéramos dando órdenes al Señor. Yo creo que ya usted va a tener un poco más de prudencia al orar y al decirle: Señor, que sea la voluntad de Dios. A veces es como una expresión como muy cotidiana, ¿cierto? Pero que el Señor también nos dé el entendimiento y la sabiduría para entender que su voluntad, y dice Romanos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces mire que, hermanos, por donde lo veamos, si estamos en las manos de Dios, si estamos en el bien de Dios, si hemos escogido la vida en Dios, todas las cosas nos van a ayudar. Seguirle a Él, hermanos, ¿hasta cuándo? Hasta el final. Dios no nos ha firmado un contrato a término fijo por 1, 2 años o 3 años. No, hasta el final, hermanos. Hasta el final nos ha llamado. ¿Para qué? Para que podamos ver cumplida su palabra en nosotros. Porque mire lo que dice allí, terminando el versículo 20: a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres. La tierra era ¿qué? La promesa del Señor. ¿Y con qué fin le dice el Señor que lo amen, que lo escuchen atentamente y que lo sigan? Con el fin de vivir en la promesa que el Señor les había prometido, valga la redundancia. Pregunta: en este momento están a puertas de entrar, pero ¿cumplió Dios su promesa? Amén. La Biblia nos dice que entraron, conquistaron, se establecieron. Es más, hasta establecieron un reino referente a nivel mundial en el tiempo de Salomón. Es decir, Israel, la nación de Dios, esa nación que fue bajo la promesa de Dios mismo, llegó a ser un día evidencia, ejemplo mundial para las otras naciones. Déjeme decirle algo, que eso corrobora y certifica que las promesas de Dios sí se cumplen. Amén. Pero necesitamos nosotros ¿qué? Escoger. Yo sé que el día que usted y yo escogimos por el Señor, empezamos a vivir en la bendición. Pero el llamado ¿cuál es? Amarle, seguirle escuchando. Ay, pastor, pero yo he leído la Biblia 5 veces. Qué bendición, vuélvala a leer otras 5 más. ¿Se da cuenta cómo Dios nos quiere tener ahí, que estemos atentos? Porque la palabra de Dios es fuente inagotable de sabiduría. Ninguna mente de ningún ser humano va a poder contenerla o comprenderla a plenitud, porque es la revelación de Dios. Y por eso no es válido, hermano, que así usted tenga muchos años en la fe o decir: no, es que yo ya he hecho y lo otro. Nunca será suficiente. Porque si hay esa expresión o esa actitud, es decirle a Dios: ya no necesito conocer, ya lo sé todo. Imagínense, si el que lo sabe todo, ¿quién es? Y no nosotros, nos falta más. ¿Cuál es el llamado, hermanos, en esta mañana? Que escojamos vivir una vida de bendición. Amén.
Quizá usted me dirá, sí, pastor, yo ya lo hice hace 5, hace 10. No importa, yo lo que quiero traer es que podamos entender que el asunto, la relación con Dios es un asunto de vida o muerte. Vida para el que escoge andar con Él, y muerte para el que escoge irse sin Él. Suena muy duro, de pronto sí, pero es la realidad espiritual, hermanos. Es la realidad espiritual. O somos luz o estamos todavía en tinieblas. Y el llamado del Señor es a vivir en esa vida, porque dice también allí en el versículo 20, después que dice allí de seguirle, dice: porque Él es vida para ti y prolongación de tus días. ¿Quién es vida para nosotros? Dios mismo es la vida para nosotros. Por eso le amamos, por eso le escuchamos y por eso le seguimos, porque en Dios está la vida verdadera. Amén. Denle un aplauso al Señor. Y quiero invitarle esta mañana a que oremos. Quizás este mensaje apunta mucho a que seamos entendidos del propósito de Dios. Con Dios no estamos jugando ahí a ver si nos va bien o nos va mal. No, con Dios es andar en la bendición verdaderamente, o en la vida verdaderamente, o en el bien verdaderamente. Pero tenemos que estar amándole con todo. No como dijo un predicador, que esta generación es una generación que usa a Dios pero no lo ama. Y qué tremendo buscar a Dios simplemente por un favor. El Señor, ¿qué nos demanda o qué nos pide? Que le amemos, que le amemos con todo. Con todo, hermano, no se limite. No se limite, iglesia, a amarle con todo. Dios ha establecido una comunidad aquí y me gozo. Pero ¿sabe? Somos parte, nos comprometemos, vivimos porque amamos al Señor. ¿Usted ama al Señor? ¿Usted le escucha? ¿Usted le sigue? Eso es evidencia de andar en la vida. No es cuestión de cuánto tiempo, no, hasta el final. Y que podamos escoger y decir: Señor, yo quiero vivir en ti. Pero ¿sabe? También a la par, nuestro estilo de vida, nuestras determinaciones, nuestras decisiones también van a hablar a otros de que hay esperanza. Y es lo que Dios también quiere hacer con otros, que decidan por Él. Amén. Y nosotros como iglesia somos los portavoces de este mensaje. En Él está la vida. La vida no está en la riqueza, la vida no está en los placeres, la vida no está en otro bienestar material. Eso es pasajero, eso se queda aquí, eso se acaba. Aún hasta la belleza se acaba, hermanos. Aunque el Señor nos embellece cada día, ¿no? Y como dijo el dicho paisa, el que es lindo y en Dios somos lindos. Ayuden por favor. La bendición de Dios está en caminar con Él.